Quisiera compartir con ustedes algunas ideas de conceptos básicos de análisis y desempeño sísmico de estructuras prefabricadas de concreto. Voy a hablar en lo general, pero ahora no solo voy a enfocar el sistema de piso, digo ya eso lo ha hecho el maestro Raúl Yan, sino voy a incluir todo el sistema estructural prefabricado. Entonces, en términos de introducción, pues hablando, digamos, del propósito y alcance de una norma de diseño por sismo, eh, ejemplifiquemos con la nuestra, con la de la Ciudad de México. Y si nosotros vemos en su primera sección, titulada precisamente Propósito y Alcance, nos dice que las normas deben aplicarse primero al diseño sísmico de edificios o de cualquier sistema estructural que tenga una estructuración similar a los de los edificios. Y nos dice que los requisitos de la norma tienen como propósito obtener un comportamiento del edificio tal que, bajo los sismos en que se basa la revisión del estado límite de limitación de daños, un sismo de baja intensidad, se tengan a lo más daños que no conduzcan a la interrupción de la ocupación del edificio. Para el sismo base de diseño, que es con el que se revisa el estado límite de prevención de colapso, las normas, el propósito de las normas es que no ocurran fallas estructurales mayores ni pérdidas de vida, aunque nos explican que pueden presentarse daños y o deformaciones residuales de consideración. Si nosotros viéramos eso en una figura, y esta figura contemplar una gráfica que en el eje de las X o de las abscisas tuviera el desplazamiento, la deformación lateral del sistema estructural, y en el eje de las ordenadas o de las Y, la resistencia que desarrolla el sistema estructural, veríamos que durante el sismo base de diseño, para el cual prevenimos el colapso, dejemos que la estructura se deforma considerablemente, que se deforme lateralmente considerablemente. Al permitir esta deformación lateral excesiva, pues lo que podemos esperar es que el sistema estructural sufra daños de importancia. No queremos o diseñamos la estructura para que esta deformación no alcance la deformación de falla, porque eso ya produciría, digamos, el colapso del sistema estructural. Ahora, para el sismo, para sismos leves que pudieran, digamos, presentarse varias veces durante la vida de la estructura, restringimos bastante más la deformación lateral del edificio. Y al restringir la deformación lateral, controlamos el nivel de daño de tal manera que el edificio pueda ocuparse inmediatamente después del sismo, de ese sismo leve. Entonces, lo que hay que entender es que estos dos estados límites corresponden a dos sismos de muy diferente intensidad. Para el sismo muy intenso para el cual, digamos, diseñamos las estructuras, lo que queremos es prevenir el colapso. Sin embargo, para sismos de baja intensidad, no es suficiente con prevenir el colapso, sino controlar más estrictamente la deformación lateral del sistema estructural, de tal manera que el edificio pueda ser ocupado después de la ocurrencia del sismo. Ahora, para entender cómo diseñar las estructuras sismoresistentes, hemos pasado a través de una complicada historia. Como nos decía el doctor Huerta, pues las estructuras tienen espacios internos, cada vez queremos espacios internos más amplios, pero realmente eso nació a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con la arquitectura moderna. Miren el tipo de sistemas estructurales que en 1915 digamos, los arquitectos jóvenes de ese entonces empezaban a entender la arquitectura de una forma muy diferente de cómo se había entendido hasta el siglo XIX. Y entonces empezaron a concebir estos sistemas estructurales con espacios internos muy, muy amplios, con sistemas de piso planos y con elementos estructurales muy esbeltos. Ahora, estos sistemas estructurales funcionaron muy bien en zonas de baja sismicidad, que fue donde nacieron. Digamos, en zonas no sísmicas de Europa, como Francia, Inglaterra, Alemania, fueron líderes en arquitectura moderna. O también el noreste de los Estados Unidos, grandes ciudades como Chicago y como Nueva York, empezaron a aceptar este tipo de estructuras, pero lo que vimos es que a lo largo del siglo XX,
conforme movíamos este tipo de estructuras a zonas de alta sismicidad, los sistemas estructurales que se comportaban muy bien en esas zonas no sísmicas empezaban a tener fallas espectaculares. Lo primero que entendimos es que a las estructuras habría que aportarles estabilidad local. Entendido esto como evitar la inestabilidad de los elementos estructurales a bajos niveles de deformación y esfuerzo. Aún en sismos relativamente de baja intensidad, empezábamos a ver cómo literalmente los elementos estructurales se desmoronaban. Entonces, después de varias frustraciones, después de varios colapsos, entendimos que había que darle estabilidad local a cada uno de los miembros estructurales de nuestro sistema. Entendimos que en el caso del concreto, eso se daba, entre otras cosas, mediante un adecuado detallado de su refuerzo longitudinal y transversal, cuyo objetivo, al final de cuentas, era confinar adecuadamente el concreto. Lo que veíamos es que el concreto no confinado se inestabilizaba, alcanzaba una resistencia, pero la perdía rápidamente a bajos niveles de deformación. Sin embargo, cuando confinábamos el concreto adecuadamente a través de un adecuado detallado, entonces el concreto no solo alcanzaba resistencias más altas, sino que podíamos mantener esa resistencia a deformaciones mucho mayores. Trabajamos mucho para entender cómo diseñar y detallar las vigas. También trabajamos mucho para entender cómo diseñar y detallar las columnas, de tal manera que de manera individual exhibieran un comportamiento estable. ¿A qué me refiero con un comportamiento estable? Que el elemento alcance una capacidad resistente, alcance su capacidad resistente, pero la mantenga a grandes deformaciones. No que alcance su capacidad resistente y a muy bajas deformaciones se inestabilice, sino que alcance su capacidad resistente y sea capaz de mantenerla a deformaciones importantes. Y lo que entendimos es que el detallado ordinario que se usaba en zonas de baja sismicidad no funcionaba muy bien en este ambiente donde el sismo deformaba considerablemente a los sistemas estructurales. Y cuando me refiero a deformación, me refiero principalmente a la deformación lateral. Entendimos entonces cómo detallar los elementos estructurales para que pudieran deformarse sin perder su capacidad resistente. Sin embargo, poco a poco fuimos entendiendo que no era suficiente con proporcionar estabilidad de manera individual a los elementos estructurales. Entendimos también que había una propiedad conocida como integridad estructural hoy en día que requiere que los elementos estructurales se provean soporte mutuo a través de su conexión. Lo que empezábamos o llegamos a ver fue sistemas estructurales donde cada elemento estructural en lo individual no se dañaba excesivamente y sin embargo el sistema estructural colapsaba por un daño excesivo en sus conexiones. Incluso apreciamos que eso llegaba a suceder en los casos en que los elementos estructurales estaban detallados tan bien que podían desarrollar deformaciones muy grandes sin fallar. Sin embargo, veíamos que cuando las conexiones del sistema estructural no funcionaban, el sistema estructural colapsaba. Un buen ejemplo de cómo aportar integridad estructural o de la importancia de la integridad estructural es esta estructura muy simple de 4 muros. Si yo tengo esta estructura simple de 4 muros y cada muro trabaja de manera independiente, a muy bajos niveles de aceleración, los muros van a colapsar o van a fallar fuera de su plano. Sin embargo, si yo conecto a todos los muros entre sí y sujeto a esta estructura una aceleración, ahora sí la estructura puede aceptar o resistir aceleraciones importantes. ¿Por qué? Porque ahora este muro B, que era tan susceptible a colapsar fuera del plano, está siendo soportado o apoyado por los muros aquí denotados A. Interesantemente, la estructura adquiere una propiedad que no tenía antes. Y no solo eso, sino que adquiere una resistencia tridimensional. Porque ahora si por cualquier razón tengo aceleraciones altas en la dirección perpendicular,
Ahora el muro A no colapsa porque el muro B le regresa el apoyo. Hay un apoyo mutuo entre todos los muros. Entonces, entendimos que si los elementos estructurales se daban apoyo mutuo, la estructura se comportaba mucho mejor y era, tenía una resistencia mucho más elevada ante la acción del sismo. Ahora, entonces entendimos que si lográsemos esa integridad estructural, el sistema estructural exhibe propiedades emergentes atractivas que ninguno de los miembros estructurales posee en lo individual. Y también entendimos que la integridad estructural no ocurre por sí sola, sino que es necesario concebirla y diseñarla. Y parte fundamental de esto es entender cómo diseñar correctamente las conexiones. Pues eso nos llevó a invertir mucho esfuerzo para entender el comportamiento de las conexiones y establecer criterios para su detallado y para su diseño. Como dijo el maestro Raúl Yan, además de las conexiones, el sistema de piso juega un papel muy relevante en términos de la integridad estructural, porque amarra el trabajo, hace trabajar en conjunto a todos los planos verticales del sistema estructural. Pero para lograr hacer o para lograr integrar el trabajo lateral de todos estos sistemas, el sistema de piso tiene que desarrollar resistencias en su plano y debe tener una adecuada rigidez en su plano. Y pues esto lleva a poner mucha atención al diseño del sistema de piso. Digamos que aquí tomando esta referencia al Eurocódigo 8, podemos ver o ejemplificar cómo es que prácticamente todas las normas en el mundo empiezan a seriamente considerar el diseño del sistema de piso. Y sobre todo en términos sísmicos, el sistema de piso actúa como diafragmas horizontales que recogen y transmiten las fuerzas de inercia a todos los elementos verticales, estructurales verticales, y se aseguran que esos elementos verticales trabajen como un sistema en conjunto para resistir la acción horizontal del sismo. Trabajar en conjunto es exactamente lo que buscamos a través de aportar integridad estructural al sistema. Ahora, siguiendo este comentario del Eurocódigo, pues dice que sobre todo cuando la planta del edificio es compleja y tiene configuraciones no uniformes, entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos en su diseño. Un sistema estructural regular, sin huecos en el sistema de piso, es mucho más fácil de diseñar que un sistema estructural con grandes irregularidades en el plano de la losa y con huecos grandes. Entonces, básicamente, pues dijimos que tendríamos que entender cómo detallar en lo individual cada elemento estructural, pero también es muy importante entender que una estructura sismorresistente, en un sistema estructural sismorresistente, los elementos estructurales deben quedar amarrados entre sí, de tal manera que se logre la integridad estructural. Y es muy importante entender el papel que el sistema de piso juega en este contexto. Una tercera propiedad que nos costó mucho trabajo entender también fue la de la estabilidad global. Entendimos que era muy importante que los diferentes elementos y planos resistentes trabajen en conjunto sin perder básicamente su geometría original, tanto a nivel local como a nivel global. ¿Qué quiere decir eso? El sistema estructural antes, en su configuración no deformada, pues tiene una geometría. Si durante el sismo esta geometría se pierde, hay grandes concentraciones de daño, de esfuerzos y de deformación que hacen que los puntos de la estructura donde hay ese exceso de deformación fallen a bajos niveles de deformación. ¿Por qué se concentran excesivamente las deformaciones o los esfuerzos en algunos puntos específicos del sistema estructural, sobre todo cuando es irregular? Pues muchas veces por el intento de la arquitectura de buscar originalidad y unicidad, y muchas veces cuando buscamos esto, pues retamos indebidamente a la naturaleza. Y entonces, pues a veces usamos de manera extrema los materiales y sistemas estructurales. Por ejemplo, la casa de Walter Gropius, donde pues para qué columnas, ¿no? Si se puede resolver esto sin columnas. O la casa de la cascada del arquitecto Frank Lloyd Wright,
que no tiene columnas tampoco, son puras losas postensadas, que curiosamente con el tiempo fueron cediendo y tuvieron que ser reforzadas. Y a pesar de que tenemos conocimientos ancestrales de cómo debería funcionar un sistema estructural, donde pues entendemos que los elementos más robustos del sistema estructural tienen que estar en la parte inferior del edificio. ¿Por qué? Porque si lo entendiéramos exclusivamente con cargas verticales, pues estos que están abajo cargan todo el peso que está arriba de ellos, mientras que este que está acá arriba solo tiene que cargar su propio peso. Sísmicamente es igual. Ante el empuje lateral de un sismo, toda la parte inferior de la estructura tiene que resistir el empuje lateral de todos los pisos que están arriba de él, mientras que el piso de hasta arriba solo tiene que resistir su propio empuje. Entonces, en zonas no sísmicas, digamos, se plantearon este tipo de sistemas estructurales que ya eran un reto a la naturaleza. Pero cuando movemos este tipo de sistemas estructurales a zonas de alta sismicidad, claramente tenemos aquí una escasez de resistencia que conlleva un enorme riesgo el poder, el estar diseñando este tipo de sistemas estructurales. Quizás el Eurocódigo 8 haga referencia muy adecuada a todos estos asuntos. Y en su inciso 4211 se llama simplicidad estructural. Y nos dice que cuando el sistema estructural, en el sistema estructural existen trayectorias de transmisión de fuerzas sísmicas que sean claras y directas, que ese es un objetivo muy importante que el ingeniero estructural debe perseguir junto con el arquitecto. Y que además esta simplicidad estructural pues lleva a tener mucho menos incertidumbre en términos del modelado, del análisis, del dimensionado, del detallado y de la construcción del sistema estructural. Y que la predicción de su comportamiento sísmico que hacemos con nuestros modelos simples es mucho más confiable. Entonces, pues noten que aquí hay un círculo vicioso que se cierra. Primero, tengo un entendimiento bastante claro de qué es lo que va a ser el sistema estructural porque es simple. Y además mis herramientas analíticas me dan una buena estimación de su respuesta. En el caso de sistemas estructurales irregulares y complejos, en lugar de tener un círculo vicioso, tenemos un círculo vicioso. Porque primero, mientras más complejo sea el sistema estructural, a mí intuitivamente me cuesta mucho más trabajo entender qué es lo que va a hacer durante el sismo. Y además, mis herramientas analíticas cada vez son menos pertinentes para predecir su respuesta. Entonces, finalmente, pues es muy importante que cuando diseñamos una estructura sismorresistente entendamos que estas tres reglas son muy importantes. Primero, que en lo individual cada elemento estructural debe detallarse para exhibir un comportamiento estable. Segundo, que tenemos que amarrar entre sí a todos los elementos estructurales del sistema. Y finalmente, que debemos evitar configuraciones irregulares extremas para lograr este tipo de comportamiento, que era lo mismo, si se acuerdan, que queríamos lograr a nivel elemento estructural, pero ahora a nivel global de todo el sistema estructural. Lo que roba estabilidad al sistema estructural y hace que pierde esa estabilidad a muy bajas deformaciones, pues es precisamente la irregularidad estructural. Esa simpleza, esa simplicidad estructural a la que alude el Eurocódigo permite que el sistema estructural ingrese de manera estable, que no solo alcance su resistencia de diseño, sino la conserve a grandes deformaciones y con ello tenga mucho mayores posibilidades de supervivencia ante sismos intensos. Ahora, en términos de la evolución del diseño sismorresistente, si pensamos hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el surgimiento de este tipo de estructuras, estas estructuras ligeras, aporticadas, con sistemas de piso ligeros, con grandes claros, pasaron muchos años y una dolorosa historia de ensayo, error y mejora para entender finalmente qué teníamos que hacer para que este tipo de estructuras no se inestabilizara en zonas sísmicas. Ya dijimos que dentro de esta dolorosa historia de ensayo, error y mejora, tuvimos que aprender tres lecciones muy importantes. Ahora, es importante decir que
muchos de estos sistemas los pusimos en el campo, colapsaron, llegábamos y tratábamos de entender de dónde, a qué se debió su colapso. Generábamos una nueva generación de sistemas estructurales mejorado, que volvíamos a poner en el campo, llegaba un nuevo sismo y volvían a colapsar, ya no tantos sistemas estructurales, pero todavía muchos. Y entonces progresivamente a través de este ensayo y error, aprendimos finalmente lo que teníamos que hacer para dar seguridad, digamos, para lograr sistemas estructurales seguros que satisfacieran las aspiraciones de las sociedades modernas. Entonces, yo les diría que casi a principio, toda la primera mitad del siglo XX, en realidad la pasamos con bastante confusión y aprendiendo y como tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Finalmente fue en la segunda mitad del siglo XX que empezaron a surgir lo que en mi opinión son grandes hitos en la historia del diseño sismo resistente, conceptos fundamentales que nos permiten diseñar estructuras más eficientes y más seguras. Y el primer concepto muy importante fue el de sistema dúctil, que surgió por ahí a finales de los 60s como producto de una campaña de experimentación muy amplia a nivel internacional, que incluyó a México, que se dio entre mediados de los 55 y en los 60. En ese momento se invirtió muchísimo dinero en investigación experimental que finalmente nos llevó a entender el concepto de sistema dúctil, que atendía y trataba de, no trataba, se enfocaba a dar estabilidad local e integridad estructural al sistema estructural. Luego ahí, después de eso, cada 10 o 15 años empezaron a surgir conceptos muy, muy importantes, como es el de sistemas de control, el de diseño basado en desempeño, el hacer un uso extensivo del análisis no lineal con fines prácticos y el concepto de diseño basado en resiliencia. En esta evolución lo que vimos es que los formatos de diseño sismo resistentes iban de un formato relativamente simple, de unas cuantas páginas, a formatos muy refinados que según el país del que hablemos pueden tener decenas de páginas o a veces cientos de páginas. Vimos en esta evolución procedimientos de diseño que iban del manejo de esfuerzos permisibles al manejo de resistencia última. Vimos siempre también cómo los espectros de diseño, conforme íbamos avanzando a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, que las demandas sísmicas constantemente se incrementaban, que de una versión de las normas a la siguiente versión de las normas, no era raro encontrar incrementos importantes en las ordenadas espectrales de diseño. También hemos visto ir evolucionando de hacer énfasis o formatos de diseño que hacen énfasis en la demanda de resistencia, en la demanda de fuerza y resistencia, en donde la principal propiedad o la propiedad más importante del sistema estructural era su resistencia lateral, a formatos de diseño que cada vez más hacen más énfasis en la estabilidad y control de la deformación lateral del sistema estructural. Dado que hemos visto que lo que produce daño en el sistema estructural es su deformación lateral, estamos haciendo intentos de que mantenga su resistencia a grandes deformaciones y en todo caso en controlar esa deformación lateral para lograr mejores desempeños sísmicos. El análisis elástico permitía este enfoque basado en demanda y capacidad de fuerza y resistencia. Lo que estamos viendo que en términos de estabilidad y control, el análisis elástico no provee toda la información que se requiere. Y estamos cada vez más usando más el análisis no lineal en el caso de estructuras particularmente importantes. Estamos pasando también de formatos prescriptivos, en donde ponemos las mismas reglas para diseñar todos los sistemas estructurales, a una ingeniería personalizada, que no impone reglas generales, no castiga al sistema estructural imponiéndole una serie de reglas generales que no necesariamente aplican a él. Entonces, se trata de entender las particularidades del sistema estructural y se hace una ingeniería personalizada. Y también estamos viendo que estamos pasando de satisfacer el nivel de prevención de colapso, seguridad de vida, a cada vez permitir menos daño en el sistema estructural y tratar de diseñar para lograr ocupación inmediata. Entonces,
esta evolución todavía no se da del todo, pero la estamos viendo ocurrir, digamos, ante nuestros ojos. Y nada más como para, yo sé que es difícil que me crean esto de la ingeniería personalizada, que cada vez va a haber menos normas con una serie de reglas prescriptivas que se van palomeando todas para cada sistema estructural, a pasar a una ingeniería personalizada. Entonces, pues, saquemos un párrafo del ASC 716, que citó, este documento lo citó por ahí en alguna vez durante su conferencia el maestro Raúl Yan, y ustedes ven cómo se habla de que una de las alternativas hoy en día para diseñar los sistemas estructurales es a través de hacer una ingeniería específica para el proyecto. En términos de lo que decíamos, el control de desplazamientos, pues no tenemos que ir tan lejos. Ahora podemos citar nuestra propia norma de diseño por sismo, donde dice que si podrán usarse criterios de diseño sísmico basados en el control del desplazamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que el énfasis va pasando de fuerza a desplazamiento? Sí, y además, control de desplazamiento, si se demuestra satisfacción de la administración, la pertinencia de la metodología utilizada, y que esto requeriría, entre otras cosas, el uso de análisis dinámico no lineal. Como ustedes podrán recordar, la última versión de nuestra norma también trae comentarios. Entonces, leamos el comentario correspondiente a esta parte. Dice que es importante destacar que nuestras normas no han sido establecidas con el fin de prevenir el uso de materiales y dispositivos innovadores y desincentivar el uso de métodos de diseño y construcción que no estén explícitamente nivel de desempeño de ocupación inmediata. Entonces, decimos, todavía esta evolución no está completa, pero es claro que mucho de lo que está planteado aquí, estamos yendo en camino de esto a principios del siglo XX, a esto, a estas alturas que vamos del siglo XXI. En términos de las consideraciones del análisis sísmico, pues ejemplifiquemos nuestra norma. Nuestra norma es bastante típica dentro de las normativas mundiales. Usa el mismo enfoque de diseño, el mismo enfoque básico de diseño, que por cierto viene de los años 50 o 60 del siglo XX. Cada vez lo hemos ido refinando un poquito más y un poquito más y un poquito más, pero los conceptos fundamentales fueron establecidos hace ya 70 años. Entonces, nuestras normas, hasta digamos la versión de 2017 de nuestras normas de diseño por sismo, el único concepto que habían incorporado es precisamente este gran hito que surgió ahí como en los 70s del siglo XX, que fue la conceptualización y uso de sistemas dúctiles. Entonces, antes de 2017, lo que era el uso de sistemas de control, el uso de diseño basado en desempeño, el uso del análisis no lineal y el uso de diseño basado en resiliencia, grandes hitos a nivel internacional para hacer estructuras más eficientes y más seguras, no estaban contempladas explícitamente en el formato de nuestras normas. Entonces, muchos de los conceptos que hoy en día tenemos de cómo deben ser los sistemas estructurales, pues está basado exclusivamente en este concepto de sistema dúctil. Y dentro del concepto de sistema dúctil, pues todo el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de todas estas décadas en el siglo XX y principios del siglo XXI, básicamente lo enfocamos a detallar los miembros estructurales y sus conexiones y apoyos para aportar estabilidad local e integridad estructural. ¿Y para qué queremos lograr eso? Para que el sistema estructural tenga cierta capacidad de deformación lateral manteniendo su estabilidad. Lo que tratamos de evitar es que a bajos niveles de deformación el sistema estructural se inestabilice. Que por lo menos tenga una capacidad, ya sea moderada o grande, de deformación antes de que se inestabilice. Entonces, en términos del análisis sísmico, empezamos con la estimación de la demanda global de fuerza lateral.
Y para poder estimar esta demanda de fuerza lateral en el sistema estructural usamos espectros de diseño. Esta fuerza la hacemos bajo la consideración precisamente de que el sistema estructural va a desarrollar comportamiento no lineal. Entonces, en función de usar, básicamente nuestra herramienta es el espectro y en función de la altura y el sistema estructural, calculamos un periodo. Ese periodo me permite entender que, digamos, es fundamental para poder establecer la ordenada espectral que voy a usar. Y la segunda cosa que es muy importante es el detallado, porque en función del detallado, yo puedo escoger o definir cuál es el espectro de diseño. A diferente detallado, yo puedo usar diferentes valores de factor de comportamiento sísmico y eso me va a llevar a diferentes resistencias. Entonces, hay dos cosas que son fundamentales: los periodos de vibrar del sistema estructural y la ductilidad que yo uso en el diseño en función del sistema estructural y detallado que yo escojo en las etapas iniciales del diseño. Con eso, entonces, yo puedo leer una ordenada espectral que me da una idea de cuál es la fuerza lateral, la demanda de fuerza lateral en el sistema estructural. Estos valores de ductilidad, pues como dijimos, depende del sistema estructural y de su detallado. Una vez que yo tengo una serie de fuerza global, yo reparto esta fuerza en altura y con ello hago un análisis elástico. Tengo que entender que estas fuerzas son fuerzas reducidas precisamente bajo la consideración de que el sistema estructural va a desarrollar comportamiento plástico. Y entonces, digamos, superpongo las cargas sísmicas o los efectos de las cargas sísmicas con las de otras acciones relevantes para el diseño a través de una serie de combinaciones de carga. Y entonces, con base en esto, establezco la capacidad resistente del sistema estructural, un elemento estructural a la vez. O sea, no establezco la capacidad resistente en lo global, sino voy estableciendo la capacidad resistente elemento por elemento. Y lo que yo busco es que la capacidad resistente, según la norma del material del que se trate, sea mayor o igual a la demanda de resistencia que yo obtengo a partir de un análisis elástico con fuerzas reducidas. También las normas establecen requerimientos mínimos como cuantías de acero mínimo, como dimensiones mínimas para los sistemas estructurales, y a veces hay algunas normas que establecen requisitos complementarios, digamos, basados fundamentalmente en un diseño por capacidad. Con eso, digamos, establezco la resistencia del sistema estructural. Pero también tengo que establecer la rigidez lateral del sistema estructural. Y para eso, con estas fuerzas reducidas de diseño, yo calculo una distorsión. Esta distorsión me dice si el sistema estructural tiene suficiente rigidez o no. ¿Cómo es que esta distorsión me va a decir si el sistema estructural tiene suficiente rigidez o no? Pues la norma me va a imponer límites de esta distorsión según el sistema estructural y su detallado. Si durante el análisis las distorsiones que yo calculo rebasan las permisibles por la norma, quiere decir que la estructura no tiene suficiente rigidez y que la estructura solo va a tener suficiente rigidez hasta que las demandas de distorsión que yo calculo con base a mi análisis elástico sea menor que las permisibles en la norma. Y pues otra vez, la norma me da una lista de sistemas estructurales que en función del sistema estructural y su detallado permiten diferentes valores de distorsión. Ahora, solo para que quede muy claro, lo que estamos diciendo es que el diseño tal como lo hacemos hoy en día requiere aportarle al sistema estructural resistencia y rigidez lateral. Entonces, esto está muy claro en todas las normas. Aquí les saqué este comentario de la ASC 716, donde creo que queda muy claro, abiertamente planteado en este documento, que cuando nosotros hacemos un diseño sísmico moderno, básicamente le aportamos rigidez y resistencia lateral al sistema estructural. Entonces, el diseño sísmico, tal como lo hacemos hoy en día, consiste en determinar la resistencia lateral y la rigidez lateral que deben proporcionarse al sistema estructural. Pero eso lo hacemos con un objetivo, que para la excitación sísmica de diseño, la excitación base de diseño, la demanda máxima de ductilidad
no exceda la capacidad de deformación lateral del sistema estructural. Si durante este sismo de diseño esta demanda rebasa la capacidad, el sistema estructural va a perder su estabilidad global. Entonces, el formato del código está hecho de tal manera que la resistencia y rigidez que nosotros aportamos explícitamente, de alguna manera nos garantiza implícitamente que la capacidad de deformación última del sistema estructural no se vea rebasada. Entonces, tenemos que entender que la supervivencia del sistema estructural depende de garantizar el comportamiento dúctil del sistema estructural por medio del correcto detallado de los miembros estructurales y las conexiones, bajo los entendidos que no se revisan explícitamente de que si se provee el sistema estructural con suficiente resistencia y rigidez lateral, no se verá excedida la capacidad última de deformación. Y otro supuesto que es muy importante, pero casi no lo discutimos, es que la configuración deformada del sistema estructural va a ser razonablemente similar a su configuración original no deformada. Y aunque no voy a discutir aquí las consideraciones para plantear un análisis dinámico modal espectral, que es la herramienta por excelencia hoy en día de todos los despachos modernos, puede decirse que las consideraciones que hemos hecho hasta el momento para el análisis estático también aplican en lo esencial a este tipo de análisis. Dentro de los retos que tenemos en el diseño sismorresistente, tenemos que entender que el diseño sismorresistente es quizás una de las actividades más complejas dentro del ámbito de la ingeniería, de cualquier ingeniería. Nuestra ingeniería es una ingeniería muy, muy compleja, porque muy pocos ingenieros tienen que lidiar con el nivel de incertidumbre con el que lidiamos nosotros, y también muy pocos ingenieros tienen que lidiar con el hecho de que su sistema estructural o su sistema ingenieril tiene que comportarse razonablemente bien a pesar de que se dañe. Entonces nosotros somos de los pocos ingenieros que lidiamos con un nivel de incertidumbre mayúsculo y que además, como parte del comportamiento aceptable del sistema estructural, aceptamos daño severo en él. Entonces, en realidad, para lograr seguridad sísmica, hay que aprender a detallar los miembros estructurales. Y eso lo hemos aprendido razonablemente bien. Cuando tenemos una viga aislada, una columna aislada, básicamente entendemos qué detalle les tenemos que poner para que se comporten bien. Bastante más trabajo nos cuesta entender esta cuestión de la integridad estructural, porque ya cuando conecto dos elementos estructurales, los puedo conectar de muchísimas formas diferentes. El ingeniero Raúl Jan en varias de sus láminas nos mostró cómo había sistemas estructurales donde la conexión entre los elementos estructurales no era la óptima. Yo puedo hacer, por ejemplo, que un elemento estructural o que el eje centroidal de un eje estructural coincida con el eje centroidal del otro ingeniero estructural, perdón, que el eje centroidal de un miembro estructural coincida con el eje centroidal de otro miembro estructural y que la transmisión de carga se haga de una forma directa. O yo puedo hacer que haya una excentricidad entre esos dos ejes centroidales. Y entonces la transmisión de carga se hace de una manera bastante más compleja e insegura y menos confiable. Entonces, aquí surgen mucho más situaciones que son mucho más difíciles de entender y que requiere de mucha experiencia y de entrenamiento a los ingenieros estructurales para que entiendan cómo aportar la integridad estructural. Finalmente, toda la parte de conceptualización que hablaba el ingeniero Raúl Jan es todavía más difícil de entender. ¿Cómo aportar esa simplicidad estructural? ¿Cómo lograr esa transmisión de carga correcta entre los diferentes miembros estructurales? Lograr esta conceptualización cuesta muchísimo trabajo. Todavía faltan muchos más años de experiencia para que un ingeniero entienda dentro de un contexto donde usamos un enfoque de demanda contra capacidad, donde realmente nos cuesta trabajo entender si las demandas que el código prescribe corresponden a las que los sismos en el mundo real le van a imponer a nuestro sistema estructural. Entonces, hablando del desempeño sísmico de sistemas prefabricados, con base en toda esta historia que hemos ido discutiendo a lo largo de la presentación, nos hemos ido creando una serie de preconcepciones. De las primeras preconcepciones es que el sistema estructural prefabricado puede o va a resultar en comportamientos o en desempeños inaceptables durante sismos intensos.
Y bueno, lo que tenemos que entender es que sí, si el sistema de piso está diseñado deficientemente, pues va a tener el sistema estructural, como todo, va a tener un comportamiento deficiente, porque el sistema estructural depende de ese sistema de piso para muchas cosas, entre otras cosas, la integridad estructural. Pero lo cierto es que cualquier sistema de piso de cualquier material va a tener esos problemas si no están bien diseñados. Y el problema es que con los prefabricados a veces queremos optimizar demasiado, no queremos poner las cuantías mínimas, no queremos poner los espesores mínimos. Nos parece que eso no es necesario y eso lleva a desempeños deficientes. Sencillamente, esta es una preconcepción inadecuada. Los sistemas de piso prefabricados pueden tener un buen desempeño sísmico si se diseñan correctamente. La otra cosa, y nos mostró también unas fotos de este sistema estructural, el ingeniero Raúl Jan, tiene que ver con la zona de las conexiones. Entonces, básicamente lo que muchos ingenieros o en su mente tienen que los sistemas prefabricados sísmicamente no funcionan bien, sobre todo está referido a la cuestión de la integridad estructural. El papel de la losa para acoplar el trabajo de todos los elementos verticales y el papel de las conexiones para amarrar el sistema estructural todo con todo. Eso se ve incluso en normas en donde, por ejemplo, si el marco es colado en sitio, tiene mayores valores de factor de comportamiento sísmico y mayores valores de distorsión permisibles que si los marcos son prefabricados. Y en mi opinión esto es totalmente incorrecto. Otra vez, digamos que aún los comités normativos que establecen las normas están sujetos a estas preconcepciones y se les ha pasado que si el marco prefabricado está bien diseñado con las consideraciones que deban hacerse, pueden alcanzar niveles de distorsión y factor de comportamiento sísmico comparable con un marco colado en el sitio. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos realmente decir que un marco prefabricado puede tener un comportamiento tan confiable como el de un marco colado en sitio? Pues como siempre, como hay que responderse las cosas, haciendo muchos estudios experimentales y aprovechando esos resultados, construyendo edificios cada vez más seguros conforme va pasando el tiempo, pues habrá algún fracaso en un sistema prefabricado, como ha habido fracasos en sistemas de acero y como ha habido fracasos en sistemas de mampostería y como ha habido fracasos en sistemas de concreto reforzado colado en sitio. Pero pues progresivamente uno ve los puntos a considerar en el diseño de un sistema prefabricado y en este proceso de ensayo, error y mejora va mejorando progresivamente el diseño de los sistemas prefabricados. Entonces, en México y en el mundo, pues se han llevado a cabo varios estudios experimentales sobre el comportamiento sísmico de sistemas prefabricados. Ya desde el año Alcocer y varios de colegas que trabajaron con él, muchos de ellos ingenieros de la práctica, prefabricadores, en el año 2000 hicieron una serie de pruebas experimentales sobre elementos prefabricados y encontraron que usando conexiones húmedas o emulativas, digamos, de concreto colado en sitio, podían lograr desempeños sísmicos bastante razonables. Lo único que sí encontraron es que un marco prefabricado es más flexible, tiene menos rigidez lateral que un marco monolítico, pero en términos de su estabilidad y su capacidad de deformación lateral, se pueden lograr resultados bastante razonables en un marco prefabricado. Esta prueba también la mostró el maestro Raúl Jan, en donde el doctor Mario Rodríguez, también usando conexiones húmedas, encontró un comportamiento notable de este sistema estructural que sujetó a las pruebas fueron en mesa vibradora, y otra vez básicamente encontró que el sistema estructural era estable, que se podía lograr la integridad estructural, pero también notó que un sistema prefabricado es menos rígido, aporta menos rigidez lateral que uno construido o colado en el campo. Entonces, una de las cosas sencillamente que hay que entender de los sistemas prefabricados es que tienen algo de menos rigidez lateral que los colados en sitio, pero todo lo demás es comparable. Ahora, a mí las pruebas que más me gusta de las que han hecho en México son las que recientemente ha estado haciendo el doctor Héctor Guerrero con varios colegas del UNAM y trabajando con varias prefabricadoras. Han hecho especímenes monolíticos, de concreto monolítico, y han usado varios tipos de sistemas
de vigas prefabricadas, y han demostrado que los sistemas estos de conexiones húmedas o emulativos, pues trabajan muy, muy bien. Y han notado que a distorsiones de 0.01 prácticamente el ensamblaje o la viga desarrolla muy poco daño. Y que una vez que alcanza esa distorsión de 0.01, desarrolla comportamiento no lineal, pero puede desarrollar ductilidades muy, muy notables, ¿no? Aquí si lo ven, son varios ciclos de comportamiento en donde el elemento claramente desarrolla de manera razonablemente estables ductilidades hasta de 5 o 6. Ahora, también se han hecho pruebas sobre soluciones con conexiones soldadas, y acuérdense que cuando uno suelda una varilla a una placa, pues el comportamiento de la varilla puede llegar a ser muy deficiente. Habría que tener mucho cuidado en este proceso y no se tienen los resultados de todo deseables. Pero encontraron en el estudio que otra vez este tipo de conexiones desarrolla distorsiones otra vez de 0.01 sin dañarse, pero a partir de esa distorsión de 0.01, el comportamiento se inestabiliza a distorsiones mucho menores que las conexiones húmedas. Entonces, lo que se aprende es que este tipo de conexiones pues tiene mucho menor capacidad de deformación y habría que tener muchísimo cuidado. Entonces, al final de cuentas, todas las pruebas que se han hecho en México nos han llevado a entender que es viable y atractivo usar marcos prefabricados en zonas de alta sismicidad y las medidas y cuidados que debemos tener durante su diseño y construcción. Y que, entre otras cosas, es deseable complementarlos con elementos estructurales que sean capaces de controlar la deformación lateral del sistema estructural. Eso es lo que les falla a los sistemas estructurales prefabricados. No son tan buenos para controlar la deformación lateral. Y además, que es necesario tener cuidado con cierto tipo de conexiones. Ahora, hicimos una serie de pruebas en mesa vibradora donde tomamos sistemas prefabricados y les empezamos a añadir dispositivos de control. Y encontramos una respuesta muy estable de este sistema estructural, a pesar de que impusimos sismos muy severos en la base de este tipo de sistemas estructurales. Cuando les aportamos al marco prefabricado una forma de controlar su deformación lateral, se comporta muy bien. De hecho, se comporta hasta logra la ocupación inmediata para sismos muy intensos. Ahora, nada más como paréntesis, porque yo solo quiero hablar de las pruebas que hemos hecho en México. Nosotros empezamos con este tipo de pruebas hace un par de años, y lo que hemos visto es que a nivel internacional, no sé si alcanzan a leer el título amarillo, que dice Precast Concrete Frames. También están empezando a buscar este tipo de experiencias de complementar el trabajo de marcos prefabricados con algo que le aporte una forma de controlar su deformación lateral. Entonces, lo que hemos aprendido es que el sistema dual formado por marcos prefabricados y dispositivos de control, pues hace posible satisfacer el nivel de desempeño de ocupación inmediata durante excitaciones sísmicas severas. Y entonces lo que hemos encontrado es que en lugar de que para el sismo base de diseño dejáramos de formar muchísimo al sistema estructural y tener con base en ello daños muy severos, que con muy pocos recursos, para ese mismo sismo base de diseño podríamos controlar notablemente la deformación lateral de un marco prefabricado. Y así hasta satisfacer ocupación inmediata, pero no para sismos leves, sino para el sismo base de diseño. Ahora, ha habido muchos estudios de campo y uno que quiero comentar con ustedes hoy es el que vivieron los colegas de Nueva Zelanda durante la secuencia sísmica de Canterbury. El evento principal fue en 2010 y la réplica en 2011. Curiosamente, la réplica impuso mayores demandas sísmicas en los sistemas estructurales en una ciudad muy importante de Nueva Zelanda, que es Christchurch. Ahora, ¿por qué Nueva Zelanda es un buen punto de referencia? Porque este país construyó, particularmente a partir de la década de los 80 del siglo XX, una cantidad importante de sistemas prefabricados de concreto reforzado. O sea, los neozelandeses han construido muchísimas estructuras de concreto prefabricado, siendo el concreto prefabricado el sistema estructural principal. De hecho, en Nueva Zelanda, la mayoría de sus sistemas estructurales de 5 más pisos son de concreto,
y un porcentaje muy importante de estos son prefabricados. Y lo que encontraron nuestros colegas neozelandeses y todos los demás que atestiguamos la experiencia que ellos tuvieron, que los marcos prefabricados modernos diseñados en Nueva Zelanda para emular el comportamiento de un sistema estructural monolítico se desempeñaron muy bien de acuerdo con las expectativas de diseño. Pues edificios tan altos como estos, que tenían su sistema estructural prefabricado, emulativo con conexiones húmedas, pues desarrollaron daño. Pero desarrollaron daño porque esa era la filosofía de diseño, no porque el sistema estructural fuera prefabricado. En otras palabras, si esto hubiera sido de acero, pues acá hubiera habido daño diferente asociado a un sistema estructural de acero. Pero básicamente mantuvieron la estabilidad de los miembros estructurales, mantuvieron su integridad. Otro tipo de sistemas estructurales, y debido a la compatibilidad de deformaciones asociadas a un sistema prefabricado, desarrollaron este tipo de grietas. En parte, el maestro Raúl ya mostró este tipo de cosas. Pero este es el tipo de cosas que se espera en un sistema prefabricado diseñado para acomodar grandes demandas de deformación lateral, tal como hicieron nuestros colegas neozelandeses. Y entonces, básicamente, teniendo un gran inventario de estructuras prefabricadas, pues vieron que se comportaron exactamente como se esperaba bajo el enfoque de diseño. Ahora, de las experiencias que tenemos en México es un estudio patrocinado por el ANIPAC, que se llevó después del sismo de septiembre de 2017 y que consistió en estimar la máxima demanda de distorsión en varios sistemas prefabricados. Y acá quisimos hacer un estudio y involucrar muchos sistemas prefabricados, pero la realidad hizo que acabásemos con unos 10, entre 8 y 10, ¿no? Al principio queríamos que este estudio abarcara decenas de sistemas prefabricados, pero finalmente por problemas de la vida real acabamos analizando o teniendo acceso a 8 o 10 edificios prefabricados. Entonces, lo que quisimos estimar es cuánto fue su máxima demanda de distorsión y tratar de asociar esta demanda con un nivel de daño que observásemos en el campo. Entonces, básicamente, lo que quisimos es, tenemos resultados experimentales que en función del nivel de distorsión nos van diciendo cómo evoluciona el nivel de daño en un sistema prefabricado. Entonces, experimentalmente podemos correlacionar la distorsión con daño. Entonces, lo que quisimos acá fue calcular la distorsión, correlacionarla con daño y ver si lo que veíamos en campo correspondía a lo que estábamos viendo en el laboratorio. Pues para estimar la distorsión máxima del sistema estructural fue importante contar con las propiedades dinámicas de los edificios, memorias de cálculos y planos estructurales y además contar con registros sísmicos en sitios cercanos a la construcción. ¿Para qué queríamos tener registros sísmicos? Pues para tener una idea razonable de la demanda sísmica sobre el edificio con base a las propiedades dinámicas del edificio. Por el otro lado, hicimos un levantamiento en campo del daño que sufrían los diferentes elementos estructurales y entonces teníamos la máxima demanda de distorsión correlacionada con un nivel de daño. Lo que encontramos es que la mayoría de los edificios a los que pudimos acceder, porque la verdad es que no nos dejaban entrar a los edificios, acabamos con muy pocos edificios, pero la gran mayoría de los edificios tenían distorsiones máximas muy pequeñitas. Como eran tan pequeñitas esas distorsiones en el edificio, pues era muy difícil decir, digamos que pues, el edificio no estaba dañado, pero las distorsiones habían sido muy pequeñitas. Entonces podríamos decir que el edificio no se dañó, no porque fuera muy competente, sino porque las demandas fueran muy bajas. Pero tuvimos 2 edificios en donde las demandas de distorsión fueron razonablemente grandes. Y además, en uno de esos 2 edificios, que fue el edificio estrella del estudio, teníamos niveles de daño no estructural grandísimos, lo que implica que ese edificio había desarrollado una distorsión importante. Y entonces, de las conclusiones de este estudio, pues concluimos que las demandas de distorsión en la mayoría de los sistemas que estudiamos fueron menores, y que entonces pues el buen desempeño del sistema estructural no podía asociarse a que estuvieran muy bien diseñados, sino que las demandas eran bajas. Pero sin embargo encontramos un sistema prefabricado que desarrolló distorsiones notables
y con base en dos cosas, con las estimaciones analíticas y con, digamos, la prueba que nos daban los elementos no estructurales, de a ese nivel tan severo de daño de los niveles no estructurales no se podían entender a menos que la distorsión en el edificio haya sido importante. Entonces, estimamos que ese edificio desarrolló una distorsión de 0.01 sin haberse dañado. Y no sé si se acuerdan de esta distorsión 0.01, es la que se refleja en los resultados experimentales. Independientemente del tipo de conexión, los edificios de concreto normales o prefabricados pueden desarrollar una distorsión de 0.01 sin daño. Y que podíamos atestiguar que la distorsión en algunos edificios fue muy grande debido al daño no estructural. Y aunque la experiencia fue buena, hay que invertir mayor esfuerzo, pero digamos que de alguna manera la experiencia nos dijo que los sistemas prefabricados, aún uno que tuvo una distorsión, pues no enorme, pero sí considerable, se comportó bastante bien. Entonces, en términos de los prefabricados y los sistemas de control, lo que hemos estado viendo, y aquí pueden ver en el eje de las X, una escala del tiempo, que va desde el principio del siglo XX hasta el año 2010, ¿no? De 1900 a 2010. Y acá ustedes tienen el costo estimado, el costo monetario estimado de los sismos que se han dado en el mundo. Y ustedes pueden ver una línea de tendencia, barras rojas y barras verdes. Las barras verdes corresponden a países en desarrollo, como el nuestro. Los barras rojas corresponden a países ya desarrollados, como Nueva Zelanda o Japón o Estados Unidos. Y lo que se ve es que la línea de tendencia ajusta bien a los dos tipos de países. Que sencillamente, como los 2/3 del siglo XX, los 2 primeros tercios del siglo XX, las pérdidas por sismo iban incrementándose progresivamente, pero lentamente. Pero hacia el último tercio del siglo XX y principio del siglo XXI, el enfoque de diseño que usamos hoy en día está resultando en pérdidas que están creciendo de manera exponencial. Hoy no me da tiempo de discutir las razones, pero es claro, y todo mundo en el mundo estamos viendo este incremento exponencial en las pérdidas. Una forma de evitar este incremento exponencial de las pérdidas, pues es con preparación, diseñando sistemas estructurales menos vulnerables que sean capaces de controlar mejor su deformación lateral. Entonces, en términos de las crecientes e inaceptables pérdidas sociales, económicas y ambientales que se han tenido durante eventos sísmicos recientes, varias voces dentro y fuera de nuestro gremio expresan la necesidad de replantear el enfoque actual de diseño. Se ha indicado que el objetivo fundamental de diseño sísmico debe ser la reducción del consumo de materiales estructurales y su protección mediante un adecuado control de daño. Y que es necesario además pensar en la necesidad de usarlos más de una vez y en la durabilidad del sistema estructural. Entonces, estos son temas que están saliendo. Noten, cada vez hacer sistemas estructurales más ligeros, pero a pesar de que sean más ligeros, que sean más seguros y menos propensos a daño. Entonces, pues lo que cada vez estamos discutiendo más es que se requiere de un ejercicio humanista del diseño sísmico, centrado alrededor de una ingeniería innovadora, socialmente responsable, que resulte en sistemas estructurales resilientes. ¿Qué implica la resiliencia? Que sean sistemas estructurales poco propensos a daños y que en caso de que llegasen a dañarse, sean muy fácil de rehabilitar. Y lo anterior es cierto para cualquier material estructural. No estamos diciendo que esto es algo que tenga que ver con prefabricados o no. Esto tiene que ver con todos los sistemas y materiales estructurales. Esta tendencia se está aplicando a todos los materiales estructurales. Por ejemplo, pueden ver este documento, el REDI, que dice, el REDI es un sistema de evaluación, es el REDI quiere, bueno, estas palabras, 4 letras del REDI es una iniciativa de diseño sísmico basado en resiliencia para la siguiente generación de edificios. Y acá pues habla que si uno diseña un edificio conforme a norma puede esperar daño muy importante y que las pérdidas debido a los edificios dañados y a la infraestructura dañada cada vez son mayores. Y hay una pregunta muy importante, es qué tipo de vida le estamos dejando a los sobrevivientes. ¿Sí? Sobrevivió el sismo, pero quizás perdió
la mayor inversión de su vida o una sociedad pierde grandes inversiones que hacen su entorno construido. Entonces, dice este documento que ya es tiempo para un cambio en nuestra forma de pensar, porque podemos aportar grande resiliencia con una inversión adicional mínima. Y yo les puedo decir que en México hemos hecho diseños resilientes en que incluso hemos bajado el costo del sistema estructural. La resiliencia, pues también implica proteger no solo la estructura, sino la no estructura. No sé si me podrán creer, esta es la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, que este edificio no sufrió daño estructural. Sin embargo, pues podrán entenderme que este daño que está ahí es considerable y evita también la ocupación inmediata del edificio. Y entonces, pues no es sorpresivo que cada vez se esté hablando de la necesidad de reducir los riesgos no estructurales y que haya guías prácticas de cómo lograrlo. Y esto también se ha reflejado en nuestra norma, en donde dice que hay que establecer aceleraciones máximas de piso para el diseño de equipos y contenidos cuya falla pudiera generar pérdidas económicas cuantiosas o la inhabilitación de funciones requeridas para la seguridad de las construcciones o de las personas que lo ocupen. Podemos decir que en México también el destino nos está alcanzando. Y como va a comentar el doctor Mario Rodríguez mañana, estas mismas aceleraciones de piso son las que se usan para revisar el sistema de piso que tenga suficiente resistencia y rigidez en su plano. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que estamos evolucionando cada vez más rápido de un enfoque actual de diseño que permite que la estructura se desplace mucho más allá de su límite elástico y que este desplazamiento lateral excesivo resulte en daños de consideración, a un enfoque donde nos abocamos a controlar el desplazamiento lateral de manera mucho más estricta para que el sistema estructural no sufra daño de consideración. Acuérdense que este punto de no daño para un sistema prefabricado andaría del orden de una distorsión de 0.01. O en otras palabras, para sistemas prefabricados, tendríamos que controlar su distorsión, su demanda máxima de distorsión dentro de un umbral de 0.01 para hacer posible su ocupación inmediata. Esto implica, noten, que tendríamos que usar sistemas de control de la respuesta lateral que nos reduzcan la distorsión por debajo a la que estamos permitiendo hoy en día. Y esto lo tenemos que hacer a menor costo todavía. Y eso todo es posible con la tecnología que ya hemos desarrollado en México y en el mundo. Entonces, una de las cosas que es muy importante entender es que los marcos resistentes a momento prefabricado no son el mejor sistema estructural para controlar la deformación lateral de una edificación. Sí los podemos diseñar para que sean estables, pero nos cuesta mucho aportarles capacidad de controlar la deformación lateral. De tal manera que es conveniente complementarlo con elementos capaces de aportar ese control. Ahora, lo que quiero decirles es que eso no solo tiene que ver con los sistemas prefabricados, ¿no? Por ejemplo, en nuestra norma, en su inciso 121, nos dice que toda edificación debe contar con un sistema estructural capaz de transmitir al sistema suelo-cimentación los efectos combinados de las fuerzas laterales y de otras acciones. Ahora, este es el comentario que se hace a este inciso. Lo primero dice que la evaluación de daños en edificios después de sismos intensos indica que los sistemas estructurales regulares y con detallado dúctil tienden a exhibir un mejor desempeño sísmico que aquellos con irregularidades estructurales y detallado ordinario. ¿Se acuerdan aquello de la simpleza estructural? Pero además ha sido notorio el mejor desempeño estructural de sistemas duales, conformados por marcos y elementos estructurales rigidicentes como muros o contravientos. Y para controlar la respuesta lateral, también los sistemas de control son una alternativa viable. Noten que acá dice que el comportamiento mejor que hemos observado es de marcos. No dice si el marco es de acero, no dice si es de concreto colado en sitio, ni dice si es de concreto prefabricado. Cualquier marco de cualquier material tiene un desempeño sísmico superior si le aportamos una forma de controlar su deformación lateral. Y entonces lo que hemos estado experimentando en México y ya hemos hecho pruebas y en todo el mundo les comentaba que se hacen pruebas, es construir una serie de marcos prefabricados muy ligeros que pesen mucho menos que
que un sistema de concreto colado en sitio convencional, pero este sistema no tiene forma de controlar su deformación lateral. Entonces lo complementamos con una serie de dispositivos de control que con una eficiencia sin precedente y añadiendo muy poco peso al sistema estructural, logramos un control de la deformación notable dentro de los umbrales de distorsión que nos permiten satisfacer la ocupación inmediata. Ahora, ¿por qué cuando planteamos esto pensamos en un sistema prefabricado? ¿Por qué en este esquema no pensamos tanto en concreto colado en sitio? Pues sencillamente porque en realidad el sistema estructural prefabricado tiene muchas ventajas sobre un concreto colado en sitio. Hace posible un avance rápido durante la construcción, resulta en obras más limpias, ahorro en cimbras y un mejor control de calidad. Y en términos de sustentabilidad, que es una cuestión que no podemos ignorar ya hoy en día, lo anterior no solo suele reflejarse en menores costos monetarios directos, sino en una disminución importante en el uso de recursos naturales, de contaminación y de la generación de materiales de desecho. Nada más como para darles un ejemplo de lo que algunos han dicho que puede ser el potencial de la prefabricación, una empresa china prefabricadora llamada Broad Sustainable Building planteó la posibilidad de construir la torre con prefabricados más alta del mundo en 90 días. Entonces, acá pueden ver las torres más altas del mundo y aquí tienen el tiempo en años que se tardaron en construir todas estas torres. Entonces, aquí está la torre prefabricada. Noten que en promedio las torres más altas del mundo pues han tardado unos 5 años. Cuando uno empieza un proyecto de esta magnitud, básicamente se lleva unos 5 años en terminarla. Pero según esta empresa prefabricadora, podría, no sé si ven la barra del tiempo que se está roja, resolver esto en 90 días. Eso es el potencial de la prefabricación. Ahora, ¿por qué sistemas de control? Pues porque con sistemas de control, como este sistema de aislamiento, a pesar de tener sismos muy intensos, el sistema de control no permite que el sistema estructural desarrolle deformaciones laterales de importancia y con base en eso hace que a pesar de la severidad del sismo, este es un sistema de aislamiento sísmico, el sistema salga sin daño. Ahora, en este video se muestra mismo sistema estructural, mismo sismo, pero ahora en lugar de usar el sistema de control, en lugar de usar aislamiento sísmico, se fija la base del edificio. Entonces, mismo sismo, mismo sistema estructural, diferentes consecuencias. Bueno, entonces el conocimiento pues empieza a ir de las universidades y centros de investigación al mundo real y que el trabajo conjunto de académicos, prefabricadores, ingenieros de la práctica ha posibilitado lo anterior. Ya tenemos varios sistemas prefabricados con sistemas de control. Por ejemplo, este de pocos pisos, aislado, es la unidad especializada en el combate al secuestro en Oaxaca. Pero por si dudaban que esto fuera posible, estamos aislando sistemas para lograr ocupación inmediata, sistemas prefabricados de muchísimos pisos, pues complementados con este tipo de sistemas de control. Entonces, en términos de las perspectivas, pues me baso en esta figura desarrollada por el FEMA, a donde hace una comparación en términos de costo, de impacto ambiental, de posibilidades de pérdidas de vida, y nos dice que cuando nosotros diseñamos una estructura conforme a nuestro código, pues va a salir gente lastimada, y que para rehabilitar el sistema estructural, noten que acá dice que estos son los impactos de gases invernaderos necesarios para reparar el sistema estructural. Entonces, tiene un costo estructural, pero conforme vamos mejorando el diseño de los sistemas estructurales y vamos controlando mejor su deformación lateral a través de mejores sistemas de control, pues cada vez va desapareciendo, se va reduciendo cada vez más la posibilidad de tener pérdidas de vidas humanas, cada vez reducimos el costo social y ambiental del sistema estructural. Lo único que no me gusta acá es que acá sugiere que lograr este tipo de desempeño implica un mayor costo. Lo que hemos logrado en México son, en algunos proyectos, ahorros notables con respecto a un
diseño basado en el código. Entonces, pues la innovación en México ha pasado de ser una posibilidad a ser una realidad, y que la expectativa de un mejor desempeño sísmico y de resiliencia no es un castigo que se imponga localmente a los diferentes materiales y sistemas estructurales, sino es una exigencia social y una oportunidad de desarrollo. Y curiosamente, dentro de este contexto, los sistemas prefabricados tienen un lugar privilegiado, porque a través de la crisis social y ambiental que estamos viviendo, se está planteando la necesidad de una economía circular. Esto es, una vez que sacamos materias primas de la naturaleza, las tenemos que usar, reusar, reciclar varias veces antes de desecharlas. Hoy en día, tal como estamos construyendo, pues prácticamente todas las materias que entran se usan una vez, y con la demolición del sistema estructural resultan en contaminación y desecho. Pero un sistema prefabricado que lo pensáramos bien y que pudiera ser desensamblable, pues podría entrar en este esquema de economía circular. Incluso se podría pensar en usar reciclado en un sistema estructural prefabricado. Entonces, de los sistemas estructurales que mejor se adaptan a las necesidades del futuro son los sistemas prefabricados. Y en esta historia que hablamos, cuando ya abrimos el abanico de posibilidades y vamos allá, mucho más allá de solo usar el concepto de sistemas dúctiles, sino hablar de incorporar todas estas herramientas a nuestra práctica, pues nos damos que los prefabricados cada vez van a presentar, va a ser más obvio que presentan mucho mejor ventajas para el sistema sismoresistente del futuro que las otras posibilidades estructurales. Y esto, pues, solo es la punta del iceberg. Hay muchas cosas que están sucediendo y de las cuales los prefabricados son y serán parte fundamental de un mundo mejor. Ya para terminar, nada más les quiero comentar, les quiero recordar que como miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que hay un simposio muy interesante. Básicamente lo que ese simposio plantea es que en México nos estamos moviendo muy, muy rápido. Hoy hablamos de muchas posibilidades. Esas posibilidades cada vez se están usando más por ingenieros mexicanos. Y entonces la norma está tratando de cubrir esas posibilidades. Pero simultáneamente varios ingenieros mexicanos están quejando de que se están quedando atrás, que la norma está avanzando demasiado rápido y está introduciendo opciones y técnicas que son muy difíciles de aplicar. Entonces estamos en dos mundos donde un grupo de ingenieros, quizá la mayoría, piensa que la norma está avanzando demasiado rápido, pero hay otro grupo de ingenieros mexicanos que piensa que nuestra norma está avanzando demasiado lento en relación a lo que ellos quieren intentar en el mundo real. Entonces, pues, convocamos a colegas de diferentes países para entender cómo ellos han vivido este proceso y cómo han logrado conciliar una norma que permita al ingeniero tradicional seguir ejerciendo su profesión de manera segura, y cómo hacer posible la innovación dentro de México. Entonces, vamos a tener muchos invitados internacionales, investigadores, ingenieros de la práctica que nos van a hablar de todos estos retos. Bueno, pues yo con esto termino.